Vamos a hablar de la estimulación transitoria, especialmente con guía electrocardiográfica, que es lo que hacemos en los servicios de urgencia y en la unidad coronaria. Las indicaciones de estimulación transitoria realmente no están muy bien delimitadas. Todo paciente que tiene una bradicardia muy marcada, sintomática, muy sintomática, ¿sí? Síncope, shock, estupor, un paciente que está mal perfundido y no responde a la reanimación inicial con drogas como la dopamina y el isoprotenerol o la corrección del estado hidroelectrolítico o metabólico, necesita estimulación transitoria. Y realmente es un estado de urgencia o de emergencia y no hay que pensarlo demasiado. ¿Sí? El paciente se presenta con bradicardia, se le ponen drogas y si no responde, en pensar en el implante de un marcapasos transitorio. También puede ser utilizado en la recurrencia rítmica en sustratos específicos como la torsión de puntas, que es bradicardia dependiente, o en la presencia de ciclos cortos, ciclos largos, que generan arritmia ventricular, las tormentas de síndrome de Brugada, o sea, otras taquiarritmias que dependen de las pausas o de la bradicardia. Hay una indicación que está discutida en la actualidad, que es el implante preventivo ante cirugías no cardíacas en pacientes que tienen, por ejemplo, bloqueo de segundo grado. El tema es que esto no está exento de complicaciones y la tasa de utilización de necesidad de estimulaciones durante la cirugía es realmente baja. Sí hay que implantarlo en pacientes que tienen bloqueo de completo y ya tienen bradicardia antes de entrar a la cirugía. El bloqueo AB en el contexto del infarto, especialmente el paciente con un compromiso trombótico de la descendente anterior proximal que cursa con bloqueo AB completo, es indicación inmediata de implante de marcapasos. Generalmente el hemodinamista en el mismo acto que hace la terapia de reperfusión con un stent le implanta el marcapasos, porque si no es imposible manejar ese paciente en el contexto agudo. Hay que saber que también se pueden utilizar los marcapasos transitorios para la sobreestimulación y cortar taquicardias. Se utiliza en el aleteo auricular, incluso por vía transesofágica, y también se pueden usar para algunas taquicardias ventriculares lentas, incesantes, por ejemplo en el contexto de enfermedad de Chagas. Sí, son indicaciones poco convencionales. También se puede utilizar en el paciente que ya tiene implantado un marcapasos, pero se presenta a la guardia con síncope recurrente por malfunción, alguna alteración del marcapasos. Es posible de que necesite una estimulación transitoria hasta poder corregir el inconveniente. Ha sido incluido en la guía desde el 2008 que no es necesario usar marcapasos transitorios en forma profiláctica en pacientes con bloqueo bifascicular, tenga o no barre largo, o sea, bi o trifascicular, que va a ser sometido a cirugía si el paciente no tiene bradicardia. Es una indicación clase 3. Y tampoco se debe utilizar el paciente en una reanimación de un paro cardiorrespiratorio en el contexto de asistolia. Sí, está bien documentado que uno perdería tiempo en la reanimación y realmente no da ningún beneficio al respecto. Los marcapasos pueden ser transvenosos o transcutáneos. Los marcapasos transvenosos son los convencionales, lo que tienen el catéter electrodo y generan la espiga y la captura del QRS bien clara en el electrocardiograma. Los marcapasos transcutáneos se utilizan con los parches del desfibrilador y generan un artificio muy grande
que a veces es difícil reconocer si hay captura o no, como tenemos acá en el ejemplo, que tenemos un complejo fantasma que no genera captura. Vemos el ritmo propio bradicárdico del paciente por debajo, ¿sí?, de ese complejo fantasma. El marcapasos transcutáneo está en desuso porque no trae captura consistente, así que es doloroso, el paciente tiene que estar sedado o dormido para poder tolerarlo, y solamente se puede utilizar en la emergencia mientras uno implanta un marcapaso transvenoso. Para poder implantar un marcapaso transvenoso necesitamos preparar esmeradamente los materiales, ¿sí? Los materiales es el introductor valvulado de 7 u 8 French, pero es importante que tenga el forro para poder cubrir el catéter. Después necesitamos el catéter, en este caso es un catéter con balón que nos va a facilitar la navegación a través de la válvula tricúspide. Un cable cocodrilo, el generador de marcapasos, que tenemos que chequear que tenga correctamente la batería, y un electrocardiógrafo convencional. El acceso venoso tiene que ser bajo la técnica estéril más rigurosa para evitar las infecciones. Las vías de abordaje se prefiere la yugular interna derecha porque nos permite acceder directamente a la aurícula derecha y poder enfrentar el catéter a la válvula tricúspide. También es muy conveniente la subclavia izquierda, aunque se prefiere preservar para el implante del marcapasos o resincronizador definitivo. Otras vías de abordaje como la yugular interna izquierda o la subclavia derecha, como tienen doble curva, ¿sí?, se prefiere utilizar radioscopía para poder guiar el catéter. Acá vemos un detalle de un cuello preparado para un implante donde se marca la disposición y la relación del esternocleidomastoideo con la vena más externo y la arteria carótida más interno. De tener la posibilidad de tener una guía ecocardiográfica es una buena costumbre, porque esto prefiere tener un acceso limpio y evitar accidentalmente punzar la arteria. Debemos preparar el catéter con una curva, ¿sí? Le introducimos el forro, esto es muy importante, siempre el cable tiene que quedar protegido con el forro, eso me va a permitir poder recolocar el catéter, avanzarlo y sacarlo sin que el catéter pierda esterilización, ¿sí? Fijamos el forro en la parte posterior para que no se corra y de alguna manera preparamos el catéter apuntando, ¿sí?, a través de la subclavia el catéter para afrontarlo desde la aurícula derecha a la válvula tricúspide. Tenemos que introducir el catéter sin esfuerzo. Si tenemos esfuerzo probablemente tengamos una válvula y tenemos que saber afrontarla. Esto es lo que generalmente uno no ve cuando hace un implante bedside. Esta es la vista radioscópica de cómo uno avanza y retrocede con el catéter hasta encontrar, ¿sí?, poder pasar la válvula tricúspide. Ahí queda el catéter implantado en el ventrículo derecho, en este caso en el ápex del ventrículo derecho. Las conexiones del catéter de marcapasos al electrocardiógrafo se hace a través de un cable cocodrilo. Se puede conectar el negativo, la punta del catéter, o el positivo, o ambos, a la pinza del registro electrocardiográfico B1 y registrar en el electrocardiógrafo B1 mientras uno avanza el catéter, ¿sí? Una vez que uno avanza los primeros 10 a 15 centímetros, empieza a avanzar de a 2 a 3 centímetros hasta percibir la onda de lesión positiva del ventrículo derecho. Ese es el objetivo.
entrar al ventrículo derecho y generar una onda de lesión, que quiere decir que tenemos un buen contacto del catéter electrodo con la pared del ventrículo. De esa manera podemos generar un electrograma, ¿sí?, que es la lectura intracavitaria, con el registro electrocardiográfico, y nos puede guiar en qué parte está la punta del electrodo, en qué parte estamos avanzando. ¿Sí? Podemos observar la onda P del QRS muy chiquitito cuando todavía estamos en la vena cava superior y no hemos entrado a la cavidad. Vemos el registro de una onda P grande y negativa cuando estamos en la región alta de la aurícula, ¿sí? Una onda P isodifásica, ¿sí?, positiva o negativa cuando estamos en la aurícula media, ¿sí?, y que se va haciendo cada vez más positiva cuando vamos a la porción baja de la aurícula. Cuando pasamos al ventrículo vemos un gran componente, ¿sí?, desprovisto de onda de lesión cuando no estamos impactados, y cuando logramos impactar al ventrículo vemos la deflexión con una fuerte onda de lesión positiva. Si tenemos una onda de lesión negativa, quiere decir que hemos perforado, que nos hemos pasado y debemos retirar el catéter. La perforación cardíaca durante el implante de un marcapasos transitorio es un hecho relativamente frecuente que generalmente no tiene repercusión clínica. Estamos hablando de una cámara de baja presión. Lo que sí es una situación que debe ser advertida y debemos retirar el electrodo, no lo tenemos que dejar en ese momento perforado, porque primero vamos a perder captura y segundo vamos a hacer un taponamiento cardíaco. La utilización de un catéter con un balón en la punta realmente simplifica la navegabilidad del mismo a través de las estructuras cardíacas para poder acceder al ventrículo derecho. Si disponemos, nosotros recomendamos la utilización de este tipo de dispositivos para poder hacer la estimulación transitoria. ¿Sí? Una vez que llegamos a la vena cava o a la aurícula derecha, se infla el balón, ¿sí?, se va avanzando de a poquito, el balón ayuda a que el catéter atraviese la válvula tricúspide, lo avanzamos y cuando creemos que ya tiene impacto, desinflamos el balón y hacemos el registro de la misma manera. Una vez conseguido el impacto del catéter en el ventrículo derecho, conectamos los extremos del mismo respetando las polaridades al marcapasos transitorio, ¿sí?, y empezamos a hacer la estimulación. No se olviden nunca de cubrir todo el catéter con el forro para poder luego recolocar el catéter sin perder la esterilidad del mismo. En ese momento se miden los umbrales de captura, se deja un margen de seguridad y el sensado. Esto se realiza generalmente, uno ajusta la frecuencia cardíaca entre 60 y 90 latidos, empieza con una salida de 5 milivolt, ¿sí?, y cuando uno obtiene una captura consistente va bajando la amplitud hasta que se observe, como vemos acá, la pérdida de captura del marcapasos. En ese momento, ¿sí?, se anota el umbral de captura y se lo deja 2 veces o 3 veces el umbral de captura como margen de seguridad. Cuando colocamos el marcapasos, generalmente lo hacemos con la sensibilidad puesto al mínimo, o sea, ponemos el marcapasos en modo ciego, ¿sí? Pero después tenemos que ajustar la sensibilidad. ¿Qué quiere decir ajustar la sensibilidad? Darle la sensibilidad necesaria para que el marcapasos sea capaz de determinar el ritmo propio del paciente para generar una estimulación a demanda. Esto quiere decir que cuando el paciente tiene latidos, el marcapasos no genere la espiga. El umbral de captura se mide disminuyendo en forma ordenada y paulatina el voltaje de estimulación. Vemos como en este caso, con 3 milivolts logramos una captura consistente en todas las espigas, con 2 milivolts lo mismo, pero cuando bajamos a 1 milivolt se observa la pérdida de captura.
entonces el umbral de captura en este ejemplo sería de 2 milivolts porque es la última energía que yo tuve captura consistente. Luego se deja programado al doble o al triple, en este caso entre 4 y 6 milivolts para tener un margen de seguridad adecuado. Como vemos en el primer ejemplo, la sensibilidad del marcapasos está adecuadamente ajustada y entonces el marcapasos es capaz de discriminar el ritmo propio e inhibirse. En cambio, en el ejemplo de abajo vemos que el marcapasos no detecta el ritmo propio y compite, entonces debemos reajustar el sensado haciéndolo más sensible para que reconozca ritmo y se inhiba. Los pacientes con un marcapasos transitorio tienen que estar monitorizados de manera continua a través de un monitor. Se le debe hacer electrocardiograma por lo menos 2 veces al día para ver la posición del electrodo, en qué parte estamos estimulando y para saber si ha habido algún desplazamiento a través de la lectura del eje eléctrico del corazón. Se tiene que realizar después del implante una radiografía de tórax, ¿sí?, para determinar la posición del electrodo y alguna perforación inadvertida. Sería ideal realizar un ecocardiograma después del implante para descartar la presencia de derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. Hay que revisar todos los días el sitio de punción para ver si no hay signos de flegosis o infección. En caso de encontrar algún tipo de eritema o secreción, hay que pensar en rotar el catéter a otro acceso venoso. La infección es uno de los principales problemas y la verdad es que retirar lo antes posible el marcapasos es la única solución para evitarlo. Como les decía, el implante de marcapasos transitorio tiene sus complicaciones y siempre hay que hacer un balance riesgo-beneficio en el momento de decidir el implante de la estimulación transitoria. ¿Sí? Las complicaciones pueden ser inmediatas o tardías y constan de la siguiente: falla de sensado y falla de captura, que muchas veces requieren la reposición del electrodo o la reprogramación de los parámetros de sensado y de estimulación. Se puede realizar un neumotórax a través del acceso venoso central, se puede pinchar el pulmón. La perforación y el taponamiento cardíaco también es un escenario frecuente. Generalmente los catéteres temporales suelen ser más rígidos y además generalmente el operador que realiza el procedimiento no es el más entrenado en la estimulación, por lo tanto es un escenario frecuente que se tiene que pensar, ¿sí?, si hay un cambio hemodinámico del paciente y ante la sospecha realizar inmediatamente el ecocardiograma para ver si se tiene que hacer el drenaje. Cuando hacemos estimulación y pasamos la válvula tricúspide, generalmente se genera extrasístoles o algún tipo de arritmia no sostenida, pero pensemos que estos pacientes, por su misma condición clínica que los lleva a tener bradicardia, muchas veces tienen una diátesis arrítmica y puede llevar al paciente a tener un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado para hacer una reanimación rápida. Pero sin lugar a dudas, la complicación más temida es la infección, y la infección es dependiente de la técnica del implante y el tiempo que mantengamos la estimulación permanente. Bueno, con esto terminamos, espero que le haya servido y le agradecemos desde el Servicio de Electrofisiología del Hospital El Cruce la atención.